Noemí Contreras, se va a quedar solo, pastor. Mientras estaba llorando, Noemí estaba escribiendo. Noemí, ¿por qué no cerraste los ojos? Ok. Escriben ahí en sus notas y vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 22. ¿Están listos? Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 22. ¿Estamos listos? Perdón, vamos a empezar a leer a partir del versículo 14, porque nos quedamos en el 13. Perdón, me equivoqué. Sale todos, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Y vamos a leer. ¿Listos? Todos juntos. Como hijos obedientes, no os conforméis. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Excelente. Entonces, dice la palabra de Dios, versículo 14, que fue desde donde nos quedamos, todos ahí en el versículo 14, dice, como hijos, perdón, versículo 14, escriban allí, como hijos obedientes. Qué extraordinario. El versículo 13 nos habíamos quedado, y se acuerdan lo que vimos la semana pasada, fue algo muy, muy importante. La acción nuestra de ceñir los lomos de nuestro entendimiento. ¿Se acuerdan? De prepararnos para la acción, de preparar nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para tener la palabra, fíjense qué maravilloso, para que la palabra que nos es dada ocupe un lugar en nuestro entendimiento y nosotros la pongamos en acción. O sea, preparados para recibir la luz y revelación del Padre, y que esa luz y revelación, esa palabra que el Padre nos da, tenga salida. Nosotros le demos vista, la traigamos a esta realidad, y que nuestro Señor Jesucristo
pueda ser manifestado a través de nosotros. Entonces, el versículo 14 da una característica más, le está hablando a la identidad de esta iglesia y les dice, como hijos, así es, hola Isaí, ¿cómo estás? Como puso allí Isaí, como hijos obedientes, como hijos obedientes, qué extraordinario. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La versión amplificada dice así, como hijos de obediencia. Escribe, puedes poner allí, tú y yo somos hijos de obediencia. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios, dice que aquellos que no están en Dios, aquellos que están en las tinieblas, son hijos de desobediencia. Pero tú y yo, que estamos en Cristo, somos hijos de obediencia. Fíjate, somos hijos de obediencia. Eso ya nos dice una cosa bien interesante. Escribe ahí en tus notas. En el nuevo pacto, el apóstol Pedro está apelando a la obediencia de esos muchachos. Yo creo que todos como pastores y como líderes y como padres y como personas que amamos a nuestros hermanos y que queremos ayudar, en algún momento le decimos a la persona, fíjense lo que voy a decir, le decimos a la persona, oye, es que lo que tú deberías de hacer es obedecer. ¿Alguna vez lo han hecho? Es que lo que te falta, todo está perfecto, pero lo que te falta es obedecer. Pero aquí el apóstol Pedro está dando una característica de la obediencia. Está diciendo que nosotros somos obedientes por la naturaleza que portamos. Somos hijos de obediencia. En otras palabras, tienes una naturaleza que esa naturaleza trae dentro codificada la obediencia del Hijo de Dios. Entonces, qué importante es entender esto, porque no es una obligación a obedecer, sino es una obediencia natural. Es una obediencia que brota del interior porque somos hijos. Somos hijos, así es, gracias. Dice Ángeles, somos hijos en el Hijo y tenemos su naturaleza. Y el obediente, el que obedeció la ley toda la vida y completamente toda la ley y todo el tiempo hasta el final, el Hijo de Dios, ese Cristo maravilloso, escuchen esto, está dentro de nosotros. Entonces, la obediencia, puedes poner en tus notas allí, la obediencia más extraordinaria, la obediencia más exquisita, más sublime, es la que brota de nuestro interior desde la naturaleza del Hijo de Dios. Entonces aquí en el griego, de hecho, en el griego se lee que somos hijos de obediencia. ¿En qué quiere decir esto? Escribe que la característica, apúntalo, la característica natural de nosotros como hijos de Dios es obediencia. Es una característica natural nuestra por la naturaleza. Es un fruto también que brota de nuestra naturaleza y no nos cuesta, no es una dificultad. ¿Por qué? Vuelvo a decirlo, porque ahora va dentro de nosotros y dentro de nosotros esa obediencia empieza a dar fruto. Pero claro, es importante, y siempre lo hemos dicho, es importante que nutramos, que crezcamos en esta vida espiritual. Porque una vida en obediencia es consecuencia de madurez. O sea, madurez es también crecer en obediencia. Una persona que va madurando y que va creciendo es una persona que va manifestando naturalmente la vida de Cristo. Voy a decir otro detalle de la obediencia que nosotros tenemos como hijos de Dios. Es una obediencia, yo lo dije, natural. Voy a decirlo incluso así. Es como instintiva.
no es necesariamente que Dios nos tenga que decir lo que tenemos que hacer, sino que de nosotros, de la naturaleza divina que tenemos, naturalmente surge lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, nuestra naturaleza expresa la voluntad de Dios. Ahorita voy a explicar un poquito sobre eso, porque de hecho Cristo es mismo también. Él le dio vista, Él encarnó el propósito del Padre. Entonces, ese Cristo que encarnó el propósito del Padre y nos lo manifestó, imagínense esto, vuelvo a decirlo, y no te lo imagines solamente, sino esto es una realidad. Ese Cristo que es la personificación de la voluntad del Padre está en nosotros. Entonces, cuando ese Cristo se desarrolla de una manera natural y correcta, porque estamos nutriéndolo, porque nos estamos rindiendo a esta vida maravillosa que portamos, entonces, por naturaleza, como instintivamente del Espíritu, nuestra vida empieza a caminar en una obediencia exquisita. Amén. Esta obediencia es fruto de una naturaleza. No es ni siquiera fruto de una intención humana nuestra. Recordemos que el asunto contigo y conmigo que Dios quiere que nosotros desarrollemos no es una habilidad de hacer lo bueno y dejar de hacer lo malo. Esa no es la clave de la vida que vivimos, sino la clave de la vida que portamos, que es la vida de Cristo, es que lejos de hacer o lo bueno o lo malo, más bien lo que hagamos es que salga, fíjense cómo lo vamos a decir, es que salga de nosotros, o sea, se manifieste la vida. Esto no se trata de hacer cosas buenas para agradar a Dios. Esto se trata de manifestar la vida que portamos, porque esa vida, que es la vida de Cristo, trae contenida. Esa vida, fíjense lo que voy a decir, la vida de Cristo no se sale de la voluntad de Dios. Eso está bueno. Pon ahí en tus notas, la vida de Cristo que porto no se sale de la voluntad de Dios. Entonces, si por ejemplo tú tienes ese deseo, yo me acuerdo que yo cuando me convertí, hace mucho tiempo, pues no sé cómo decirlo, sí, voy a decirlo así, Dios me enamoró, se me reveló una medida de Dios, ¿no? Ahorita veo un poquito más y digo, wow, creo que antes no lo conocía casi nada. El caso es que en eso maravilloso que uno experimenta de conocerle, cuando uno se da cuenta de su grande amor y todo, yo me acuerdo que una de las cosas que yo más le decía era, no te quiero fallar. No sé cuántos de ustedes han dicho eso, y hasta con desesperación, y dice, Señor, es que no te quiero fallar, no me quiero mover, no permitas, y oramos mucho eso, no permitas que me desvíe, no permitas que falle, nunca permitas que vuelva atrás, ¿no? Y es genuino, o sea, incluso creo que es correcto, porque forma parte del profundo amor que le tenemos y que no le queremos fallar. Pero la clave para no desviarnos es que lo que se desarrolle es su vida en nosotros, porque su vida, escuchen esto, nunca se sale de la voluntad del Padre. Cristo, este Cristo maravilloso que tenemos, no hace otra cosa más lo que ve hacer al Padre, y no habla otra cosa más que lo que el Padre dice, y eso lo enseñó Jesús en la tierra. Pero te voy a decir otra cosa, ya ese Jesús judío, ya no está ese Jesús judío en la tierra. Ahora lo que está en la tierra es el cuerpo de Cristo, que continúa haciendo, escribe allí, nosotros continuamos haciendo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra, y nosotros lo seguimos manifestando, porque es el mismo Cristo eterno que se está manifestando, que es darle manifestación a la voluntad del Padre. Y esa voluntad del Padre
y eso que el Padre quiere que hagamos, y eso de estar enfocados en Él, pues es algo natural en la vida que portamos. Entonces, Efesios 4, vamos a leer, ahora vamos allá a Efesios 4, versículo 22, y también Efesios 4, versículo 24. Porque aquí está diciendo algo más, algo interesante, en el versículo 15. Amén. El versículo 15 dice, después de que dice, como hijos obedientes, el 14, como hijos obedientes, no os conforméis, como dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, fíjense, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y esto es importante. Pon ahora allí en tus notas, es otro gran consejo que Dios le da a través del apóstol Pedro a esta generación, a esta iglesia que ya lo tiene todo. ¿Se acuerdan lo que vimos? ¿Se acuerdan la semana pasada que dijimos por tanto? Entonces ahora ciñe tu entendimiento, pero ahora ojo con lo que está diciendo. Porque ahora está hablando de obediencia, escribe allí, está hablando de santidad, y ahora está hablando de rendición, obediencia, santidad, rendición. Y luego está diciendo algo interesante en el versículo 15 al final. Está diciendo que nosotros, así como Él es, así nosotros seamos. Vean qué maravilloso. Y seamos así al grado de que lo que Él es en nosotros, se manifieste en toda vuestra manera de vivir. Y eso me gusta, eso está extraordinario. Eso es maravilloso. Ese es el progreso correcto de esta palabra poderosa. Pon ahí en tus notas, esto no es una filosofía. El evangelio no son un cúmulo de conceptos. Así es. Dice, gracias, saludos, doctor, ¿cómo está? Un abrazo enorme. Dice el doctor Trinidad, Él manifestado a través de nosotros. Así es. Porque el evangelio no son conceptos, no es una filosofía, no son doctrinas. El evangelio, no lo olviden, chicos, que nunca se nos olvide. Para mí me parece esto un gran avance, y esto quiebra mucha religión que traemos. El evangelio es una vida que nos fue dado. El evangelio lo que hace como tal, porque es una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia del evangelio es que la vida de Dios, a la cual tú y yo y todo el mundo, por la condición de muerte en la que estaba, escuchen esto, no teníamos acceso. Esa vida de Dios que tú no podías acceder a ella, que tú nunca podías, es más, ni siquiera, si no es por Cristo, tú y yo ni siquiera sabemos lo que es la vida de Dios. Pero el evangelio, la buena noticia del evangelio, ¿cuál es? Que nos notifica, por eso es una buena noticia, nos notifica que ahora esa vida extraordinaria está accesible a nosotros, y nos notifica que legalmente ahora, por esa vida eterna, escuchen esto, que se hizo carne, ve qué maravilloso, esa vida eterna que se encarnó en esta tierra y que fue a la cruz voluntariamente, no solo para pagar nuestros pecados, pero si era necesario pagarlos. ¿Para qué? Para que ahora el hombre, con la redención, con el pago total de los pecados, y también por esta vida, por este hombre que, como un hombre pecó, un hombre tenía que redimir a esta humanidad. Y este hombre, Cristo, entrega su vida, ¿para qué? Para que ahora esa vida eterna, legalmente, esa vida divina, pueda estar en nosotros. Esto es lo maravilloso de este evangelio, pero no queda ahí. Dile al que está a tu lado, esto no se queda ahí. O sea, ¿por qué lo digo? Porque
ya tengo a Cristo en mi corazón. Oh, qué maravilloso. Sí, ya Cristo entró en mí. Ya me bauticé. Hola, Alma Viviana, un abrazo enorme hasta Ecatepec, creo. Un abrazo enorme. Salúdame a tu esposo. Es maravilloso que Cristo esté en mí. Ya voy a la iglesia y ya me bauticé y ahora estoy sirviendo en la iglesia. Me dio la oportunidad de trabajar con los niños, o me dio la oportunidad X o Y, y no está mal nada de eso. Pero aquí el apóstol está diciéndoles a ellos: ya recordaron, ya les recordé que ustedes viven en un tiempo privilegiado, un tiempo en el cual los profetas y los antiguos anhelaron vivir, pero ellos entendieron por Dios. Dios les dijo que no era para ellos el tiempo. Ellos iban a tener que esperar, pero este tiempo glorioso es el tiempo en el que nosotros estamos, donde ahora esa vida a la cual no teníamos acceso, nosotros tenemos acceso por Cristo. Pero ojo, ven el versículo 15. Pero dice el Señor, esa vida que te fue depositada es una vida perfecta, es una vida santa. Mira, cuando esa vida llega a una persona y se introduce en nosotros, y eso sucede por Cristo, entonces cuando tú permites que esa vida empiece a gobernarte, empiece a crecer, cuando dejas que esa vida se nutra, que esa vida madure, que esa vida crezca, que esa vida empiece a ocupar todos los sistemas de tu alma, cuando esa vida te empieza a inundar, inevitablemente afecta, pon allí, es tan poderosa esta vida que portamos, la vida Zoe es tan poderosa que afecta toda mi manera de vivir. Todo esto lo dije porque la buena noticia del Evangelio es que hoy podemos acceder a esa vida divina. Los que estamos en Cristo ya accedimos a esa vida divina. Si tú no has reconocido a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy es el día. Hoy puedes tú dejar que esa vida divina, que ese milagro maravilloso de que la vida de Dios entre a tu vida, y ahora esa vida de Dios empieza a desarrollarse en ti. Porque ¿sabes qué va a suceder? Si ya tú tienes la vida de Dios, esa vida que tú portas, esa vida divina tiene el poder de empezar a ensancharse y crecer al grado de que se empiece a manifestar en toda tu manera de vivir, en todo lo que tú expresas. Por eso dije, puedo yo ir a la iglesia, haber recibido a Cristo, puedo ser bautizado y puedo hacer algo en la iglesia que no está mal. Pero para lo cual me fue dada la vida, no fue para que yo solamente haga esas cosas, sino para que esa vida divina se manifieste en toda mi manera de vivir. La palabra que usa el apóstol Pedro aquí es una de las palabras que definen vida. Hay varias palabras que se definen como vida. La vida Zoe, escribe allí, la vida Zoe, que es la vida increada, la vida eterna, es la vida de Dios. Después puedes poner la vida bios, que también se traduce como vida, que significa, es la vida natural o la vida biológica, es la vida terrenal. Pero también hay otra palabra que define vida, que es la vida anástrofe. La vida anástrofe significa, y esa es la palabra que usa aquí Pedro, donde dice en el versículo 15 al final, en toda vuestra manera de vivir. Si tú vas al griego, en vez de decir manera de vivir, está una sola palabra que significa anástrofe. Es más, se puede traducir tu estilo de vida. ¿Me escucharon? Tu estilo de vida. Hay gente que dice, el cristianismo es un estilo de vida. No, el cristianismo no es un estilo de vida. La vida Zoe que tú portas es capaz de darte es capaz de producir o manifestar otro estilo de vida. Pero no estamos hablando que es un estilo de vida cristiano.
No estamos hablando que es un estilo de vida religioso. Estamos hablando que es el estilo de vida de Dios. Estamos hablando que se empieza a manifestar una vida que manifiesta un reino. Es una vida que manifiesta al Rey. Es una vida que manifiesta a Cristo, que es el Rey, con todas sus virtudes. Y eso es maravilloso. O sea, la buena noticia, de nuevo, ¿cuál es? La buena noticia es que la vida que no podíamos tener nosotros, ahora la tenemos. Pero dice Pedro, pero no dejes que eso se quede como algo que tienes allá adentro guardado solamente, sino que así como Dios es, así tú seas, y que eso se manifieste en toda tu manera de vivir. Muy importante. Eso es muy importante. Es muy importante. Porque esto no es una religión. Esto no es una filosofía que nos guardamos. Cristo no vino a ti, escuchen, Cristo no vino a ti para hacerte sentir bien. Cristo vino a ti, se depositó en tu vida para que tú le des expresión en toda tu manera de vivir. En toda tu manera de vivir. Que tu vida anástrofe manifieste la calidad de vida que tú tienes. ¿Me escuchaste? La calidad de vida. Pero esto no se aprende en el sentido, no se aprende en el sentido natural. Este tipo de vida no lo aprendes en un aula. No lo aprendes en un discipulado. Esta vida se manifiesta dentro de ti naturalmente. Es una vida que tú ya tienes, pero a la cual, fíjate, ahora voy a poner algo, a la cual tú tienes que obedecer. Saludos, un abrazo hasta Nueva York, Elizabeth, un abrazo enorme. Es una vida, repito, que tú y yo manifestamos porque empezamos caminando en obediencia a esa vida. ¡Qué maravilloso! Porque escrito está, dice el versículo 16. O sea, el apóstol Pedro, lo que le está diciendo a esta generación, le está diciendo, los profetas lo dijeron. Los profetas siempre lo dijeron. Claro, para ellos, fíjense, para ellos era imposible. Porque ellos no podían ser como Dios. Porque no tenían a Dios, no tenían la vida de Dios dentro. Entonces era imposible. Pero entonces, ¿por qué los profetas decían eso? Porque los profetas lo decían de una generación que sí iba a ser posible manifestar al mismo Dios en la tierra. Por un motivo. Porque esta generación, esta nueva raza, y ahora iba a vivir con la vida de Dios. Y esta nueva raza, esta nueva generación, como tú le digas, como lo dicen los apóstoles, como lo dice la Biblia, esta nueva creación, pon allí, esta nueva creación somos tú y yo. Tenemos la vida de Dios, ¿para qué? Para que seamos lo que Dios es. Entonces dice el apóstol, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Qué extraordinario. Sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. La Biblia amplificada dice, como hijos de la obediencia, no os conforméis a los malos deseos que los gobernaban en vuestra antigua ignorancia. ¿Cuándo qué? Cuando no conocías, fíjate, cuando no conocías tu nueva realidad, cuando no tenías esta nueva naturaleza. Entonces, Efesios 4:22, el apóstol Pablo, después escribe, Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, porque eso es lo que luego obstruye el desarrollo de esta vida gloriosa. Oiga, pastor, deme un consejo para que la vida de Dios que está en mí se desarrolle. Efesios 4:22. Ponle allí, consejo práctico
para que la vida maravillosa de Dios se desarrolle. Hay dos consejos aquí en este capítulo 4 de Efesios. Vamos al primero, Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada, y usa la misma palabra, en cuanto a la pasada manera de vivir, ahí de nuevo usa anástrofe. Fíjate, en cuanto a la pasada manera de vivir o en cuanto a la pasada forma de vida que tenías, en cuanto a la pasada, voy a decirlo también de esta manera, en cuanto al molde pasado que tenías para vivir o en cuanto al esquema al cual estabas formado antes, despójate de ese esquema. Pero ve qué hermoso, no está diciendo que te despojes de ese esquema o de esa costumbre o de ese molde que tú tenías para vivir. Ojo, no lo olvides aquí porque estamos hablando una palabra que forma, así se llama nuestro tiempo los miércoles. Esta es una palabra que forma. Te doy un consejo. Despójate, rompe los moldes y los esquemas que tenías de tu pasada manera de vivir. Mira, hay algo que sucede con aquellos que están entendiendo bien a Dios y que están oyendo bien el Evangelio. El Evangelio te reta, el Evangelio te incomoda. Y yo siempre le digo a las personas, cuando el Señor te esté indicando que te despojes de esto, de aquello, porque eso eran esquemas o moldes que tú tenías en la pasada manera de vivir, despójate de eso, porque lo que te está indicando el Señor es esto que estamos leyendo en Efesios 4:22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Ya vieron? Despojaos del viejo hombre. Ahora, él está hablando de la manera de vivir, no está hablando de la naturaleza, porque aquí Pablo ya da por un hecho, obviamente, que le está hablando a gente que ya tiene la naturaleza divina. Le está hablando a personas que ya tienen la vida de Dios. O sea, esa vida de Dios que ya tienen, allí está, porque se les fue dada por gracia y por la maravillosa obra de nuestro Señor Jesucristo, que ahora Él por su obra perfecta y maravillosa, por su redención gloriosa, nosotros podemos disfrutar de esta vida. Pero está hablando de lo externo, ¿ya vieron? De la manera de vivir. Di conmigo, manera de vivir. Pastor, pero es que yo a mí lo que más me importa es lo interno. Bueno, te doy una noticia. Vas en la mitad o nada más estás entendiendo una parte. Porque a Dios le importa, sí le importa tu interior, pero le importa tu interior porque Él está, voy a decirlo así, a la mexicana, ¿vale? Denme oportunidad, denme chance, decimos en México. Lo voy a decir a la mexicana. A Él le importa tu interior porque Él está pensando o está aventando el tiro. Él está pensando en tu manera de vivir. Él quiere transformar tu interior porque el verdadero tiro de Dios, la verdadera intención de Dios es la manifestación de su Hijo. No sé si me estoy explicando. O sea, Él no se quiere quedar con toda la transformación de tu interior y que adentro tienes a Cristo y que Él te habita. O sea, qué bueno eso. Por supuesto que eso es glorioso. Y por supuesto que eso cada día vamos a crecer más en entenderlo y debemos hacerlo, ¿vale? Por supuesto. Pero ojo, la tirada de Dios es que todo tu interior, exacto Gina, así es Isaí, todo tu interior esté en tal orden, fíjense esto, que todo tu interior tenga tal orden, que todo tu interior esté creciendo de tal manera, ¿cómo decirlo? Esté disfrutando tanta perfección. El Señor, por supuesto, quiere empezar por ahí, pero Él quiere que todo tu interior esté tan ordenado que se empiece a ver en tu exterior, porque Él quiere que su Hijo, que es su imagen, repito, el Padre quiere que su Hijo, que es su imagen, sea manifestado en todo. Entonces la tirada de Dios, la tirada de Dios es el exterior. Al final lo que Dios quiere es afectar la manera de vivir. Por eso el apóstol Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, primer consejo, despójate de esa pasada manera de vivir que le llama el apóstol Pablo el viejo hombre.
Y lo describe. Ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, la pasada manera de vivir era un círculo vicioso de engaño. Entonces dice el apóstol, ya tienes la vida, ya tienes la verdad, despójate del engaño. Así es, despójate del engaño. Despójate del viejo hombre que está viciado y que vive conforme a los deseos engañosos. Y luego vean Efesios 4, ahí mismo, versículo 24. Y ahí viene lo que dice Isaí, somos nuevo hombre. Vean lo que dice el versículo 24. Y vestíos. De nuevo, ahora este es un ejercicio. Ojo, este es un ejercicio del exterior. No estamos hablando del interior. Está el apóstol Pablo hablándole a gente que en el interior ya tienen una nueva naturaleza. El versículo 24 no está diciendo, ponte la nueva naturaleza. No, esa ya la tienen. Entonces, pastor, ¿a qué se está refiriendo? Lo mismo. Familia, amigos, es un ejercicio del exterior. Tú ya tienes la naturaleza divina. Esa naturaleza ya está en ti. Amén. ¡Wow! Si hablamos de ello y cada vez que lo hagamos, tenemos que disfrutarlo, tenemos que darle gracias a Dios y reconocer. Eso nos va a permitir disfrutar y reconocer y valorar y adorar a nuestro Dios de una manera más profunda, porque agradeceremos lo que Cristo hizo en la cruz. Eso fue por su obra maravillosa. Ya tengo, gracias Isaí, ya tengo la naturaleza divina, pero tengo que hacer un ejercicio. Esta naturaleza divina tengo que dejar que afecte mi exterior. Por eso dice el apóstol, ahora entonces, vestidos del nuevo hombre. Porque este es diferente. Mira, este nuevo hombre tiene una dinámica, un esquema diferente, un molde. Este nuevo hombre es un molde diferente. Es un molde totalmente diferente. Este está creado, fíjate qué bonito dice. Versículo 24, este está creado según Dios. Está creado según Dios en la justicia. ¡Wow! Este nuevo hombre tiene un molde como Dios y ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Déjenme ver este pasaje porque hay otro. Miren, vamos a leerlo en otra versión. Voy al 24, Efesios 4, 24. Todos allá. Dice, fíjense cómo dice la versión Dios habla hoy. Dice la versión Dios habla hoy, revestirse de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios y que se distingue el molde, ahí pongan allí, el molde. Es que hay hijos de Dios que de repente decimos, yo también lo dije, ¿vale? No he hecho pedrada, voy a decir algo y no me da vergüenza. Ya saben que aquí en esta transmisión es lo que callamos los pastores y los cristianos, así que estamos en sinceridad. Yo cuántas veces dije, así soy yo. Ya tenía yo a Cristo y todo, ya era un líder, ya era pastor, copastor, lo que sea, ya van a decir uno, sí pastor, lo dijo la semana pasada, pero no hace tan poquito. Pero voy a decir algo, escuchen esto. ¿Cuántas veces dijimos, así soy yo? Entonces, cuando alguien se enojaba, cuando alguien se enojaba con nosotros, piense, incluso nos decía, estás mal, eso no está bien, y eso que tú sirves a Dios. Entonces tú dices, bueno, pero así soy yo, así Dios me ama. ¿Cuántas veces nos escudamos en Dios me ama así como soy yo? Bueno, por supuesto, Dios te ama así como tú eres, pero por amor te va a transformar.
Pero porque te ama, te transforma. Claro que te ama así como eres, pero porque te ama, te transforma. Es por tu bien, por un lado, y no solo por tu bien, sino es por propósito. Precisamente a él le interesa que ya no a él le interesa que ya no vivas tú. Pero nosotros decimos, pero así soy yo. Pero Dios dice, pero yo quiero que ya no vivas tú, sino que Cristo viva y no tú. ¿Cuántas veces nos enojamos cuando alguien nos señala un pecado? Nos dice, eso está mal, eso que hiciste está mal. ¿Y cuántas veces nosotros encubrimos eso y decimos, no, yo no lo hice, no, se equivocó? Y lo único que encubrimos es al malo. Lo encubrimos y hasta lo conservamos. Aquí se trata, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es: no lo conserves, no lo ocultes, no lo sobreprotejas. Si alguien, en serio, si alguien te está dejando ver algo de ti que no es Cristo, sé sensible, no te enojes, te tienes que despojar de eso. Tanta gente se va de una iglesia porque se nos ocurrió a nosotros como pastor decirle a una persona: oye, ¿me permites decirte esto? Mira, yo creo que esto... Y la gente dice, no, me fui porque el pastor se atrevió a criticarme. Deberíamos de dar gracias a Dios. Y lo digo en verdad, a ti como a mí me molesta que me critiquen. Yo lo reconozco. Ah, claro, cuando la gente me dice, ay, pastor, qué bueno estuvo todo, pastor. Oye, usted debería usted sus chistes, siempre alegre. Y ahí sí uno se siente muy contento. Pero cuando alguien dice, pastor, esa manera en que dijo eso no me gustó. Pastor, ¿por qué me habló usted así? Cuando alguien nos critica, inmediatamente nos defendemos y no nos damos cuenta que probablemente, escuchen, al que estamos defendiendo es al viejo hombre. Y hemos perdido muchas oportunidades para cambiar, porque en la vida práctica Dios de muchas maneras nos muestra, si nosotros somos atentos y entendidos, Dios de muchas maneras nos está mostrando de qué cosas tenemos que despojarnos. Gracias, Elizabeth Maldonado, dice, cierto. Gracias, qué bueno. Creo que me expliqué. Pero yo le decía, y luego cuando nos encerramos en él, pero yo soy así Dios me ama. Sí, espérame, pero también te ama tanto que por eso te quiere matar, para que puedas disfrutar lo que es verdaderamente la vida y no el engaño. Escuchen esto, y no el engaño de qué, de así soy yo y qué. Entonces dice esta versión, esta vida de la que te debes de revestir, es una vida creada a la imagen de Dios. Ve qué hermoso. O sea, si es una vida creada a la imagen de Dios, esa vida que tú portas es una vida a la imagen de Dios. ¿Qué va a manifestar? Pues la imagen de Dios, Dios mismo. Y se distingue, ven qué bonito dice aquí, y se distingue por una vida recta. Se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad. Tienes razón, Mirna. Dice Mirna, el viejo hombre es el que se ofende. Exacto, el viejo hombre se ofende y nosotros, voy a decirlo así, y nosotros, aunque tenemos la nueva naturaleza, lo conservamos. A ese viejo hombre, ese molde, lo seguimos conservando. A ese molde, vuelvo a decirlo, los apóstoles le llamaban viejo hombre y lo seguimos conservando. Cuando sería la oportunidad de decir, como decimos en México, no sé si este dicho lo digan en otros lados, este dicho que dice mucho, ¿cómo es? Cuando el río suena, a ver quién lo completa, quién lo complementa. Cuando el río suena, es que ¿qué? Cuando el río suena,
A ver, ¿quién se acuerda? Así es, gracias. Es porque agua lleva. Cuando el río suena, es porque agua lleva. Entonces, ¿cuántas veces? Gracias, ya ahí están todos. Ah, Gina dice, piedras traen. Oigan, ¿cuántas veces el río suena y nosotros hacemos como que... No, nadie me dijo nada, no. Oye, por allá como que llaman varios que, pues, como que anda usted muy irritable, pastor. Anda muy enojón. Yo no me enojo. Es más, mira, no, siempre estoy feliz. Es porque agua y hasta ponen unas gotitas, porque agua lleva. El nuevo hombre se distingue por una vida recta, por una vida pura, basada en la verdad. Entonces, aquí el apóstol, vamos caminando, le interesa que esta generación entienda que lo glorioso que tiene adentro tiene que manifestarse en toda su manera de vivir. Recordemos, ven el versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? Regresamos, vamos a regresar por favor ahí a Pedro, primera de Pedro. ¿Qué es lo que dice el versículo 18? Ay, déjenme ver si lo encuentro. Ya me perdí. Primera de Pedro. Sabiendo que fuisteis rescatados, ven qué hermoso, sabiendo que fuisteis rescatados. Hey, escribe en tus notas para que conozcas un poquito mejor tu salvación. Hey, no solo te rescató, vamos a ponerlo así, la salvación de Cristo, ¿de qué me rescató? Ok, ponle allí, de la ignorancia. ¿De qué más me rescató? Del infierno. ¿De qué más me rescató? De Satanás. ¿De qué más me rescató? De la pobreza. ¿De qué más me rescató? De la religión. ¿De qué más me rescató? De la muerte. ¿De qué más me rescató esta salvación? Gracias, Elizabeth, de mí mismo. Y ese fue el mejor rescate, de mí mismo. ¿De qué más me rescató? De la enfermedad. Amén. ¿De qué más me rescató? Me rescató de todo lo que pudiera intentar separarme del amor de Dios. Por eso dijo el apóstol Pablo ahí en Romanos 8, ya nada ni nadie podrá separarnos de su amor. Pero dice también, y sigue, y esta quiero que la pongas con letras grandes, también me rescató de la vana manera de vivir. ¿Ya vieron? Y usa de nuevo la misma palabra. Entonces está diciendo, gracias Margarita, también me rescató de la esclavitud. Fíjense, entonces vamos a unirlo todo. Está diciendo que toda esa gloria que tienes dentro debes de dejar que se manifieste en toda tu manera de vivir. ¿Por qué? Porque hay una vana manera de vivir, dice el versículo 18, de la cual Él te rescató. Entonces, wow, a ver, Dios te rescató de la vana manera de vivir. ¿Qué es una vana manera de vivir? Es una vida, escribe allí, es una vida que no tiene sentido, que no tiene propósito, es una vida que se degrada, es una vida que se pierde, es una vida que se corrompe, es una vida que muere, es una vida que destruye, es una vida de falsedad, es una vida de destrucción, de enfermedad, es una vida de pecado, es una vida de muerte, es una vida de engaño, es una vida de falsedad. Y dice el apóstol que esta vida es una vida vana.
Vano significa que no tiene valor, es una vida que no tiene sentido. Y de esa vida, escucha eso, de esa vida Dios te rescató. Y eso es glorioso. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Pero ¿cómo te rescató? Escuchen esto. ¿Cómo te rescató? ¿Qué fue lo que hizo? Es importante ver esto. Porque el apóstol Pedro quiere que ellos se den cuenta qué magnífica obra, qué gloriosa obra de nuestro Señor Jesucristo, hasta dónde alcanzó. Vuelvo a decirlo. No solo te rescató del infierno. No solo te rescató de la enfermedad o del vicio. Es que, pastor, a mí me sacó del vicio. Qué bueno. Que de hecho el vicio tiene que ver con la vana manera de vivir. Pero aquí Pedro dice, no solo eso, sino que te sacó de la vana manera de vivir para meterte a una vida que tiene propósito. Te sacó de la vida sin sentido, de la vida inútil, y te trasladó a la vida productiva, donde estás en el propósito, que sí tiene sentido y que por eso es una vida plena. En esta vida vas a poder disfrutar la realización total, la satisfacción total, porque vas a hacer para lo cual fuiste creado. Eso es maravilloso. Entonces hay unos grados enormes de satisfacción, hay unos grados enormes de disfrute, porque estamos caminando en la vida que sí tiene sentido, que tiene propósito. Es una vida que está no por casualidad, no estamos por casualidad, sabemos por qué estamos, sabemos de dónde venimos, sabemos a dónde vamos, sabemos lo que tenemos que hacer, y cuando caminamos en esa dirección, ¿sabes qué es lo que empiezas tú a disfrutar? Empiezas a disfrutar y empiezas a ver cómo las cosas que Dios preparó se empiezan a manifestar. Cosas que Dios preparó para que las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Eso es extraordinario. Entonces tú vas caminando y suceden cosas extraordinarias, sobrenaturales, milagrosas. Viene una enfermedad o un problema o una circunstancia difícil y inmediatamente ves la mano de Dios, el poder de Dios, el carácter de Dios. De repente el Señor te dice, paciencia, Jorge, tranquilo, esto no te va a destruir, tranquila, esto no te va a acabar. Lo que parecía que te iba a destruir es al revés, va a desarrollar y va a hacer que mayor peso de gloria empieces a manifestar a través de tu vida en toda tu manera de vivir. Entonces dices, wow, extraordinario. Entonces la gente que no sabe esto dice, oh, cómo Dios te ayudó. Es que ¿por qué a ti sí te ayuda y a mí no? No, es que no es tanto que Dios me ayude a mí y a ti no. Es que estoy caminando una vida que sí tiene sentido, que tiene dirección, que tiene propósito, y estoy caminando sobre todas las cosas que Dios preparó de antemano para que yo anduviese por ellas. Y allí todo está asegurado. Dice que ¿cómo lo hizo? Vean, vamos a ver cómo lo hizo. Versículo 18. Dice, ¿cómo fuiste rescatado de esta manera de vivir? No fue con cosas corruptibles, como oro o como plata. Me gusta, me gusta. Le llama el apóstol Pedro, llama la segunda vez que menciona que el oro y la plata no tienen tanto valor. Eso no es poca cosa. Este tipo encontró verdaderamente lo que valía. Si ahorita yo les dijera, chicos, tengo unos gramos de oro que quiero regalarles, si vienen ahorita, si el domingo les voy a regalar pues unos 200 gramos de oro a todos los que vengan a Casa de Justicia, estoy seguro que se llena. Estoy seguro que se llena, esperando a que, ¿saben qué? En Casa de Justicia el Señor, ojo con esto, el Señor está aventando polvo de oro.
Allá está aventando el Señor polvo de oro. Bueno, para Pedro, hoy se maravillan porque dicen que cae oro en algún lado. Hoy se maravillan porque a alguien le brilla la cara y dicen, es que le cayó polvo de oro. Para Pedro eso no hubiera sido nada significante, porque para ellos, después de conocer a Cristo y sus riquezas, la plata y el oro perdieron su valor. Después de conocer a Cristo, todo perdió su valor. Por el valor de Cristo, por entender en una medida la obra extraordinaria de la vida de Dios en Cristo Jesús y luego en nosotros. Entonces dice, ¿cómo nos rescató? No con cosas corruptibles como el oro o la plata. O sea, no te compró con pequeñeces, sino que, ven en el versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Luego vean el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación. Ese versículo 20, nos vamos a quedar en ese, y voy a hacer un comentario de ello y con esto terminamos. Todos allá, esto es importantísimo para que tú puedas comprender mejor a Dios. Ven el 20. Este cordero que es Cristo, con el cual pagó mediante su sangre y su vida sin mancha y sin contaminación, dice que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Pero que manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Escribe allí, Jesucristo personifica el eterno propósito de Dios. Según lo que dice el versículo 20, antes de la creación del mundo, fue predestinado para la obra que se le encomendó. Antes de la fundación del mundo. Y esto es muy importante entenderlo, porque a veces nosotros pensamos en que Dios primero creó. Escuchen esto, pensamos que Dios primero creó y luego funcionó como redentor. O sea, ¿a qué me refiero? Pensamos que Dios creó el mundo perfecto, pero después, como el mundo cayó y se rebeló, entonces Dios buscó la manera de rescatarlo mediante Jesucristo. Ese no es el orden. El orden no es que Dios creó, después la creación se echó a perder y entonces Dios arregló la creación. No, señor. Dirían los colombianos. No, señor. Dios se presenta en este pasaje, nos deja una luz extraordinaria Pedro, el apóstol Pedro. ¿Sabes cuál es? Dios se presenta como redentor antes que creador. Y eso es muy interesante. Antes que creador, Él tiene una naturaleza redentiva. Por eso es que redención es un asunto eterno. Por eso es que redención no es el arreglo de un problema. Redención forma parte del carácter y naturaleza de Él. Redención tiene que ver con la manifestación de amor de Dios para el universo. Es un Dios que tiene un corazón redentivo. Es un Dios que tiene un corazón tan lleno de amor que redención es un medio en que lo manifiesta. Entonces, salvación no es el arreglo de un problema. Salvación es una expresión del amor eterno de Dios en nosotros, porque antes de que hubiera problema, antes siquiera de que hubiera creación, antes de que se hubiera echado a perder algo, ya Dios
tenía un corazón redentivo y había preparado un diseño redentivo perfecto, porque iba a ser el medio en el cual Dios iba a manifestar el amor que nos revienta la cabeza a todos. Te voy a decir por qué nos revienta la cabeza. Nos revienta la cabeza a todos, porque ¿quién puede pagar, entregar su vida? ¿Quién puede enviar y dar a su hijo para entregar su vida por aquel que no vale la pena que se entregue su vida? Por aquel que no vale nada, por aquel que incluso el Padre sabe que lo va a rechazar, pero aunque lo rechace, el Padre envía a su hijo para morir por él. ¡Qué expresión de amor! Salvación y redención no es por el arreglo de una falla y no es por el daño que Adán ocasionó. No, redención es un asunto de una naturaleza redentiva de Dios, de un Dios que quiere manifestar, ¿sabes qué? La magnitud, el tamaño y la profundidad de su amor. Y que ahora nosotros, por esta redención, lo podemos entender en una medida. ¿Cómo no nos vamos a rendir a Él? ¿Cómo no vamos a caer de rodillas a Él? Y como dijo el apóstol Pablo, dime qué quieres que yo haga. ¿Cómo no? Cuando nos damos cuenta que no tenía Él ningún motivo, no había yo dado motivos para que Él enviara a su Hijo para mí. Yo no había hecho nada bueno para merecerme la vida de Cristo, pero en su más grande y eterno amor, Él ya había preparado manifestarme a mí su gran amor enviando a su Hijo. Y si yo no lo iba a querer a su Hijo y no iba a responder correctamente para recibir a Cristo, de todas maneras Él me amó y lo manifestó enviando a su Hijo. El apóstol Pedro le está diciendo a esta generación: no te preocupes. El amor de Dios es tan grande, pero tan grande por ustedes, que desde antes de que ustedes tan solo nacieran y estuvieran en esta tierra, el Señor ya tenía arreglado todo. Todo. El Señor tenía asegurado todo. Nunca nada. Nunca nada. Y lo vuelvo a decir, nunca nada ha salido del control de Dios. Dios no estaba, la redención no era una salida de emergencia a la cual Él se vio obligado a tomar para arreglar a una humanidad que se echó a perder. No. Redención es una manifestación del amor de Dios. Y sí, Dios dejó, como dice Romanos capítulo 1, que el hombre que abandonó la gloria de Dios, que no quiso la gloria de Dios, Dios lo dejó, lo soltó para que él experimentara el nivel de destrucción y de degradación. Pero aún así, el Señor envió a su Hijo para que nosotros nos diéramos cuenta de qué nivel de amor. ¿Qué nivel de amor? Ninguno de nosotros podemos decir que no lo merecíamos. Ninguno de nosotros podemos decir que hicimos algo bueno para merecerlo. Ninguno de nosotros podríamos decir que teníamos una habilidad, que teníamos una aptitud. Ni siquiera pudiéramos decir que Dios como que nos necesitaba, por eso nos llamó. No, Él quiere y siempre quiso, porque es un Dios expresivo. Él siempre quiso, fíjate lo que voy a decir, Él siempre quiso poner un escenario
Él siempre quiso poner un escenario adecuado para que se viera el nivel de amor que Él porta, y no solo Él lo porta, el nivel de amor que hay en su naturaleza. Y el escenario perfecto fue la caída del hombre, la degradación del hombre a lo más profundo. Pero donde abundó el pecado, diría el apóstol Pablo, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ese era el escenario. Y el Padre, por eso todo tenía una hora. Por eso todo tenía una hora. No es que Cristo vino cuando la cosa se puso más difícil, pastor. Vino porque si no viene todo, quién sabe qué pasa. No. Por eso todo tenía una hora. Porque todo ese escenario, toda esa puesta en escena, tenía un solo protagonista. El amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo, manifestado a todo el universo, y que aún los ángeles disfrutaron y siguen disfrutando mirar cómo ese profundo amor sale a través de nosotros por la vida de su Hijo que ahora nos habita. Extraordinario. Maravilloso es Dios. Gracias, Dios, así es, por amarnos tanto. ¿Cuánto nos ama?